¿verdad? Como que iba a estar muy fresco y ahorita empezó a hacer un poquito de calor, pero lo bueno es que estamos aquí. Lo bueno es que estamos aquí y que podemos adorar juntos al nombre de nuestro Dios. Me da mucho gusto el saber que tuvimos un evento ayer, fuimos sede, prestamos nuestro templo a una iglesia que vino y realizó un evento para mujeres. El equipo que estuvo trabajando aquí, por parte nuestra, de verdad yo le doy gracias por ese compañerismo que hubo, por esa disposición de trabajar en equipo y servir a nuestro Dios, por la disposición de Armando y de Marta de estar aquí también sirviendo, de Ángel, sirviendo en todo lo que fue posible. Acuérdense, hay una sola iglesia, diferentes miembros, pero somos una sola iglesia, una sola fe, un solo Señor, ¿y qué? Un solo bautismo. Somos una sola iglesia. Ayer le prestamos la iglesia a otra congregación, vino, juntos adoraron a Dios. Lo que me encantó fue que las mujeres, aunque no fue nuestro evento, estuvieron aquí todo el evento sirviendo. Para la gloria de Dios, gracias por su buena disposición. Las bendigo en el nombre de Cristo. Gracias, gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por sus vidas. Aleluya, gracias. Y también a los que tienen esposo, gracias se le dan a ellos por apoyarlas para que vengan aquí, ¿sí? Gracias a los esposos que dieron ese apoyo a sus mujeres, amén. Pues, ¿qué les parece? Vamos a empezar con la serie de la historia, pero con la temporada 4, y hoy se llama Nuevos Comienzos. ¿Cuántos saben que en Cristo hay oportunidad de empezar de nuevo? Dios es un Dios de oportunidades, pero lo importante es que en este nuevo empiezo, nosotros ya no debemos de caminar bajo nuestras emociones, sino ahora tenemos que caminar de acuerdo a la enseñanza que Cristo y los apóstoles vinieron y nos instruyeron. A través de nuestra fe, nuestras emociones son sometidas a la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a recordar la clase pasada, los discípulos, después de haber estado platicando con Jesucristo el jueves en la noche, el viernes en la madrugada fue aprehendido Jesús y fue llevado a juicio y crucificado ese mismo día. Pero Jesucristo les dijo a los discípulos lo que iba a acontecer, que Él iba a morir en la cruz del Calvario, pero que iba a resucitar al tercer día. Por lo tanto, les pidió que lo esperaran. ¿Y cuántos saben o creen que los discípulos confiaban en que Cristo iba a resucitar? Los discípulos, cuando Cristo murió, ellos se desanimaron totalmente. Ellos perdieron toda esperanza, se cansaron, estaban frustrados, no estaban esperando la resurrección de Cristo. Las costumbres de las mujeres o de las personas de ir a ponerle perfume y embalsamar más a sus difuntos, las mujeres iban a hacer eso el día que Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó y las mujeres van y le avisan a los hombres, Pedro y Juan vienen corriendo a la tumba, pero no estaba el cuerpo del maestro. Pero todos confundidos iban platicando. La confusión, ¿de dónde viene? De la duda, de la incredulidad. Por lo tanto, los discípulos, cuando Jesucristo se les presenta, como dice en Lucas 24:38, los discípulos estaban asustados. ¿Por qué estaban asustados? Porque no creían lo que estaban viendo. ¿Sí? Dice Lucas 24:37, pero todos quedaron asustados y temerosos, pensaban que veían un fantasma. Entonces, ¿por qué están asustados?, les preguntó.
¿Por qué tienen dudas? ¿Por qué por qué tienen el corazón lleno de dudas? Porque los discípulos vivían en las emociones. ¿Te imaginas lo emocionante de andar con el maestro y ver cómo multiplicó el alimento? ¿Te imaginas lo emocionante de ver a un hombre endemoniado y ser libre por la autoridad del Hijo de Dios? ¿Te imaginas caminar y ver a tu maestro que se avienta un tiro o discute con personas que tenían todo el protocolo de la religión y tu maestro los confronta y el maestro siempre sale de victorioso? ¿Te imaginas cómo se sentían? Pero de repente el maestro les quitado. Pero el maestro les dijo: voy a resucitar. Voy a resucitar. Me voy pues al Padre a preparar morada, porque si así no fuera yo se las dijese. Pero voy a preparar morada para donde yo esté, ustedes también estén. Y le dijo: pero voy a mandar el Espíritu Santo, el Consolador, que les recordará toda la enseñanza que yo les di. Pero también les voy a mandar el Espíritu Santo para que me sean testigos de lo que yo les hablé aquí. Y van a hacer cosas mejores. Pero de repente los discípulos están todos amedrentados porque la muerte del Señor Jesús parecía que terminaba ahí lo que Jesús había hecho. Pero ese susto no era cosa más que las emociones en las que ellos estaban viviendo. Todo era basado en emociones y muchos en la iglesia están en esa etapa del cristianismo, viviendo por emociones. Lucas termina en donde Hechos empieza. Por eso leemos en Hechos 1:9 lo siguiente: después de que Jesús habló con los discípulos, después de esto Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlos. Jesús fue levantado delante de ellos. Ellos presenciaron cómo Jesús ascendió al cielo. Y ellos estaban atentamente mirando al cielo cuando dos ángeles se les aparecen a un lado y le dicen: varones, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿Sí? Este Cristo que fue arrebatado ahora está con nuestro Padre Celestial. Y les dice que vayan y anuncien las buenas nuevas. Nosotros, cuando Jesucristo nació, cuando Jesucristo envió su Espíritu Santo, fue una nueva oportunidad para nosotros como iglesia. Fue una nueva oportunidad en la cual ya no vamos a vivir bajo nuestras emociones. Ya no vamos a vivir bajo la costumbre. Ahora tenemos un manual de vida que nos va a empezar a guiar a hacer las cosas porque nos conviene. Es decir, ahora nosotros vamos a pasar de nuestras emociones a las convicciones de lo que sentían y de lo que sabían. Tenían que pasar de la vista a la fe. ¿Cuántos cristianos se sienten derrotados porque viven por las emociones? Porque se sienten poco amados, se sienten poco importantes, se sienten que no tienen el amor o el apoyo de Dios, porque sus emociones son negativas. Pero esas emociones tienen que ser contrastadas con las promesas de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que Dios dice de ti en la palabra? ¿Qué es lo que Dios dice de ti por tu estilo de vida? ¿Qué es lo que Dios espera ver en ti como hijo de Dios? ¿Te quiere ver lleno de sus promesas o te quiere vivir lleno de emociones? ¿Qué es lo que Dios espera de ti, mi hermano? Como hombre, como mujer, ¿qué espera Dios de ti como hijo de Dios? Como padre, ¿qué espera Dios de ti como padre? Como hermano, ¿qué espera Dios de ti como un hermano? Como congregante e hijo de Dios, ¿qué Dios espera de ti? Pero ¿qué te dicen las emociones?
¿Qué te dicen las emociones? Y las emociones generalmente son las que nos dan para abajo. No voy a ir a la iglesia porque nadie me toma en cuenta. No voy a ir a la iglesia porque el pastor siempre predica lo mismo. No voy a ir a la iglesia porque Dios ya me hizo el milagro, ¿ya para qué voy? Y de repente nuestras emociones son las que nos empiezan a controlar en nuestra relación con Dios. Y las emociones, mis hermanos, ahorita puedo estar feliz y al bajarme de aquí puedo estar enojado. Mi pastor decía lo siguiente, don Fermín García: hay hermanos que salen gozosos de la iglesia, pero llegan al carro y está la llanta ponchada y se les fue la bendición. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir en base a lo que la palabra de Dios dice y no conforme a nuestras emociones. Mis hermanos, muchas personas en sus familias están destruidas, y háblese de cristianos que no le hablan a sus hermanos no cristianos por emociones negativas. Porque me dijiste, porque hiciste, porque pensaste, porque trataste mal a mi hijo. Y los hijos de Dios tenemos un manual que tenemos que seguir. Si alguien te ofende, ¿qué tienes que hacer? Perdonarlo. Para poder bendecirlo, primero perdónale y después dale lo que quieras. No, me ofendió, ¿y por qué lo voy a visitar? Trató mal a mis hijos, ¿por qué lo voy a visitar? Porque eres hijo de Dios. Y tú no te vas a guiar por tus emociones, sino por lo que dice la palabra de Dios. Las emociones son engañosas, pero la palabra de Dios es verdad y viene para transformar nuestro estilo de vida. Por eso la iglesia, cuando estaba naciente, estaba asustada porque vivía bajo sus emociones, bajo su pensamiento. Pero ahora viene el Espíritu Santo que los va a preparar para ya no vivir bajo las emociones, sino a la luz de la palabra, bajo la guianza y la fortaleza del Espíritu Santo, para ya no ser temerosos, sino vivir en la autoridad y en la unción del Espíritu Santo, porque la unción de Jehová rompe toda cadena, toda atadura, todo remordimiento. Pero para estar dentro de la unción de Jehová necesitamos estar en la presencia de Dios. Jesús dice en Lucas 24:49, escuchen, dice: ahora enviaré el Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con el poder del cielo. Imagínate que a un emocional le digas: espérate. Los emocionales queremos correr. Me hiciste enojar, me voy. Tengo que hacer algo, ando. Y Dios te dice: take it easy, espérate. Te ofendieron, no abras la boca, quédate callado. Deja que Dios te ministre. Miren, ¿cuántas veces estamos aquí en la iglesia prestando atención al sermón y de repente viene Satanás y te dice algo? Lo está diciendo por ti. Alguien fue y le dijo al pastor. Alguien le dijo a la pastora y ya le enteró al pastor. Y nosotros ni en cuenta. Y Dios te dice: cálmate, escucha el sermón. No, pero ¿qué tiene que hablar de mí? Dios quiere que esperemos que sea su palabra sanando nuestras vidas. Dice Hechos 1:4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como lo dije antes. ¿Qué regalo envió el Padre? ¿Qué regalo envió el Padre? El Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Sabes cómo el Espíritu Santo nos guía a los que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones? Es esa vocecita que te dice: no pagues mal con mal, perdónale. Si te pidió prestado y no te pagó y ves que necesita, dale, porque el que ayuda al pobre me ayuda a mí. Es esa vocecita que te dice: quédate callado cuando te ofenden. Es esa fortaleza que Dios nos ha dado para poder predicar aún
cuando estamos con gente que creemos que es más inteligente que nosotros, pero nosotros nos levantamos y empezamos a hablar del Cristo que vino y cambió nuestras vidas, y de repente el Espíritu Santo empieza a quebrantar corazones y los ves llorando y arrepentidos, y todos vienen a Cristo Jesús porque tuviste la osadía de hablar del Cristo que cambió tu vida. Por eso nosotros necesitamos vivir ya no bajo las emociones, sino vivir bajo la fe que está establecida en su palabra. Antes éramos, pero hoy testificamos del poder del Cristo obrando en nuestras vidas. Tenemos la oportunidad nosotros de vivir bajo este nuevo comienzo. Por eso nosotros tenemos un manual. Hermanos, ¿cuántas veces tenemos que reflexionar nosotros que no somos cristianos ignorantes? Tenemos un manual, tenemos una guía, y este libro habla de traiciones, habla de infidelidades, habla de perdón, habla de esperanza, habla de una morada celestial que nos espera, habla de reconciliación, habla de dar al necesitado, habla del autor de la vida que vino y se dio por nosotros y que nos da la oportunidad de ser felices. Pero lo único que necesitamos es reconocer que necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Muchos matrimonios por orgullo se están destruyendo. Muchos jóvenes por orgullo se están yendo de su casa. Muchos empleados por orgullo están renunciando a sus trabajos. Y muchos cristianos por orgullo están dejando a su familia en la fe. ¿Qué se necesita? Humildad en el corazón de los hijos de Dios para aprender a escuchar la voz y dejar de ser tan emocionales. Golpeamos la mesa y decimos: aquí se hace lo que yo diga. ¿Y sabes qué? Se hace lo que Dios dice en su palabra. Eso sucede en los hogares cristianos. En los hijos de Dios no se hace lo que yo quiero, se hace lo que Dios dice en mi vida. Ya no vivir bajo las emociones, ya no vivir bajo lo que yo digo, pienso, sino vivir bajo lo que dice la palabra de Dios. Mi hermano, pero no lees la palabra, ¿cómo vas a saber la voluntad de Dios? ¿Te avientas Netflix 6 horas viendo películas? Yo me aventé 3 el sábado, pero ya había leído la Biblia. ¿Cuánta gente lee la Biblia de aquí? ¿Cuánta gente ora? Yo una vez les dije, ¿se acuerdan? Ahora al Espíritu Santo le llaman la Madre de Dios. ¿Habráse visto? Y se lo comenté a mi hijo Ariel, y después viene mi hijo Ariel y me dice: papá, me quisieron enseñar eso en el trabajo. ¿De dónde viene eso? Del libro La Cabaña, que alguien astuto dijo: ay, como hay un padre, hay un hijo, ocupa una madre. Y dijeron: el Espíritu Santo es la madre, y no sé de dónde sacaron eso, y ahora están viviendo así. ¿Y ustedes qué dirían si yo les enseño eso? ¿Qué dirían? ¿Cambian de pastor? Desde luego, yo lo cambio. O le ayudo, como dice Alfredo Cárdenas, y le digo: aquí dice la palabra, el término padre y el término hijo es un término humano para que nosotros lo comprendamos. Dios es espíritu. Dios no tiene figura humana, no tiene ojos, no tiene oídos. Dios es espíritu, ¿lo creen? Entonces, el término padre, el término hijo viene siendo una figura para que nosotros podamos entender la relación que debe haber entre nosotros con Él. Esa es la revelación de la palabra para nuestras vidas. Amén de que, acuérdense, nosotros como hijos de Dios, en los primeros mandamientos nos ordena: no te hagas imagen ni semejanza ¿de qué? De lo que hay en el cielo. Porque si nosotros nos imaginamos como Dios, ¿qué haríamos? Imágenes. ¿Y qué haríamos con esas imágenes? Por eso Dios dice: no te hagas imagen de lo que hay en el cielo, debajo del cielo. Me acuerdo hace mucho, Chuy Contreras
Me dice, pastor, hay una persona que está predicando lo que vio en el cielo. Hay una persona que está predicando cómo que fue al infierno. ¿Y ustedes creen que me dio gusto que uno de mis discípulos me dijera eso? Y le dije con mucho coraje, ¿qué no has leído lo que dice la palabra? Que no te hagas imagen de lo que está en el cielo ni debajo del cielo. ¿Por qué? Porque Dios quiere cuidarnos. No quiere que nos desviemos. Las emociones son malas consejeras. ¿Cuántos dicen amén? Las emociones son malas consejeras. Pero el Espíritu Santo que obra en aquellos que le hemos recibido es el consejero que nos lleva a decir, no te enojes, perdona, no pagues mal con mal, antes bien, ayuda a tu prójimo. Pero es que no se lo merece. Tú tampoco te lo merecías. Tú tampoco te lo merecías. Pero el que es fiel te dio la oportunidad de un nuevo comienzo y tú necesitas creer que ese adicto, que ese infiel, que esa persona que se burló de tu confianza tiene la oportunidad de volver a comenzar. Pero bajo la guianza de Dios. Bajo la guianza de Dios. El modelo de la iglesia está en el nuevo comienzo, enseñando con lo que haces más que con lo que has aprendido. Una vida que enseña es una vida que enseña haciendo. Hay un dicho que dice, los dichos de tu boca no son escuchados por los actos tuyos. Predica más nuestros actos. Predica más nuestros actos. La iglesia, hermano, esta iglesia, yo le doy gracias a Dios, aquí no prohibimos nada, ni andamos detrás de la gente. No porque no ame a la gente. Pero ¿quién trae condenación de pecado? ¿Quién liberta las almas? ¿Quién nos lleva a tomar decisiones para ser mejores? ¿Quién nos lleva a tomar decisiones de servir a Dios? Cristo, su Espíritu Santo. Miren, cuando yo me casé con mi esposa, pues me casé porque me quería casar. Pero ha ido creciendo mi amor y mi gratitud a Dios con ella. Siempre somos mejores. Mi relación con ella se ha fortalecido y mi relación con Dios se ha fortalecido cada día. ¿Cómo se puede fortalecer una relación? Amén. ¿Cómo se puede fortalecer una relación entre matrimonio? ¿Cómo se puede fortalecer una relación entre padres e hijos? ¿Cómo se puede fortalecer una relación en la iglesia? ¿Cómo se puede fortalecer una relación en el área de trabajo? Mi hermano, el compromiso genuino, el ser leales, el respetarse las diferencias, el anteponer a la persona primero que yo. Porque la regla de oro que dice, trata a los demás como quiero ser tratado. A mí me gusta que me atiendan bien donde yo voy, pero yo debo de atender bien. Y si el mesero viene con mala cara, yo le sonrío. Y si no se merecía propina, pues le dejo un poco de propina. Pero siempre tenemos que dar lo mejor. Mi pastor don Fermín García decía hace tiempo, cuando yo iba a comer con los pastores, algunos pastores en vez de dejar propina le dejaban un folletito de Dios te ama. Salían los meseros y aventaban el papelito a los pastores cuando se iban. Y el pastor le decía, mejor vamos a bendecirlos con dinero. Y entonces nos van a seguir tratando mejor. Bendice a la gente con lo mejor que tienes. ¿Qué es lo mejor que tienes, mi hermana? Y luego se agarran las bolsas, ¿no? Lamentablemente nos hemos hecho tan materialistas que pensamos que lo mejor que tenemos es dinero. ¿Y sabes cuáles son las llaves que abren las puertas de nuestros seres amados? El amor, el respeto, la tolerancia, la misericordia, la templanza, el dominio propio, que te quedes callado, aunque no te guste, calladito, te ves bonito. Y después lo platicamos. Pero tenemos que aprender a entender que la vida no se rige por lo que tienes
en moneda nacional o material, dólar o euro, pero es lo que tú tienes dentro de este recipiente, es lo que vale. Si el Espíritu Santo te ha dado la oportunidad de que haya un nuevo comienzo, hermano, empieza a fluir bajo la verdad de la palabra de Dios. Los pocos principios bíblicos que te aprendiste, aplícalos en tu diario vivir y te va a ir bien. Hermanos, yo no quiero que ninguno de ustedes viva un cristianismo frustrado. Que llegues a la iglesia, hermano, ¿cómo estás? Bien. Hermano, ¿cómo se siente? Pues aquí estoy. No, tenemos que tener avivamiento, tenemos que tener gratitud. Hermano, ¿cuántos hay afuera de las clínicas esperando que sus familiares salgan y no se pueden separar de ahí porque tienen una carga ya? Pero nosotros que estamos aquí tenemos que venir a glorificar a Dios agradecidos. Hermanos, mis hijos están sanos, mi matrimonio está sano, mi nieto está sano, tengo comida, tengo techo, tengo salud. ¿Qué más quiero? Disfruta lo que tienes, no estés añorando lo que no tienes, prepárate y alcánzalo, pero disfruta lo que tienes, ama lo que tienes, porque si eres agradecido, vas a tener más bendición. Pero si andas buscando lo que no tienes y no valoras esto, es que tienes envidia por lo que no tienes, ni disfrutas lo que tienes, ni vas a tener aquello, porque Dios va a bendecir a los que son fieles en lo poco, Dios les va a dar más. Pero necesitamos entender que este nuevo comienzo no depende de las emociones, depende de una relación con la palabra de Dios, depende que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida. Y mira lo que dice en Hechos 1 del 6 al 8. Yo quiero decirte, hermano, que dentro de la iglesia los pastores son tenidos en buena estima. Y los pastores merecen un buen trato, pero los pastores son los primeros que tienen que servir. Los pastores cristianos no estamos llamados a ser servidos por la gente. Somos llamados a servir y a ser testimonio y ejemplo de lo que es la fe. Nadie dijo amén. Pero los pastores son los que deben tener mejor testimonio, son los que deben ser más liberales, son los que tienen que tener el deseo de trabajar gratis para Dios, son los que tienen que estar disponibles para ir a apoyar a la familia que necesite palabra de aliento. Ese es el llamado del pastor, ser siervo. Y entonces la iglesia, cuando ve a un pastor siervo, van a ser fieles imitadores del ejemplo que dio Cristo y a través de la vida de ese hombre. Claro que nos gusta que nos traten bien, pero no somos llamados para que nos traten bien, somos llamados para servir a los demás. Así que si hay alguien aquí que cree que merece todo, les tengo noticias. Somos llamados a servir. Porque, ¿cómo se llama? La honra, el galardón nos lo va a dar el Padre cuando estemos allá. El que le robe la honra al Padre, el que quiera un lugar especial, le tengo noticias. Tendrás la honra aquí, tendrás el lugar allá, aquí en la iglesia, pero allá, quién sabe. ¿Se acuerdan de él? El cura que llega al cielo, llegó al cielo y le dicen, esta es tu casa, y le dan una chocita con un cuarto tipo Infonavit. Esta va a ser tu casa. Ok, dice. Satisfecho. Y de repente llega el chofer de la Calafia y le dan un apartamento con 2 cuartos, recámara, baño propio cada uno. Y dice el sacerdote, oyes, pero ¿por qué le das mejor casa a él si yo enseñaba a la gente la palabra de Dios? Y San Pedro le dice, porque cuando tú les predicabas los dormías, pero cuando este manejaba a todos los ponía a rezar. Nosotros necesitamos invitar a la gente para que se acerque a Dios. Pero necesitamos vivirlo, mi hermano. Que la fe que tengas se refleje en tu estilo de vida. Que la gente cuando te oiga te diga, algo tiene de Dios.
algo tiene de Dios. Y que cuando hables con otro, le hables de esperanza en tu corazón, le hables de milagros, le hables de lo que Dios está haciendo en tu vida, mi hermano. No critiquemos a los artistas cristianos, no critiquemos a los pastores que traen otras ideas. El mismo Espíritu de Dios que está obrando en ese pastor es el que está obrando en ti. Tienes que creerlo. Miren, en mi casa vemos chaparritos, gorditos, flacos, greñudos, pelones, altos, un sexo femenino, sexo masculino, pero todos somos de la misma familia. Igual es iglesias, hermanas, hay algunos que les gusta estar vestido largo, qué bueno. Hay unos que les gusta estar velo, qué bueno. Hay algunos que no les gustan usar joyas, que las manden para acá. Pero déjalos. Mismo Señor, mismo Espíritu, ¿y qué más? Mismo bautismo, somos una sola familia. Que de tus labios no salga la crítica a otros hermanos en la fe, sino que salga el amor de Cristo Jesús. Pero que tú lo vivas, mi hermano. Que tú anheles ver una iglesia unida con principios y firmeza en la palabra de Dios. Por eso en Hechos 1:6 empezaron los apóstoles estaban inquietos porque no entendían el llamado. Mis hermanos, cuando los discípulos empezaron a Jesús, pensaron que Jesús era el revolucionario que iba a venir a libertarlos de la esclavitud, del yugo romano, y algunos ya estaban tomando posiciones. Unos querían la secretaría de esto, otros querían otra secretaría, inclusive le pidieron una mamá de ellos, dijo: Señor, te pido que pongas a mi hijo en esto y a este en otro. Y Jesús le dijo: no, yo no puedo hacer eso. Y aún cuando Jesucristo resucitó y que vino y que platicó con los discípulos dijeron: Maestro, ¿vas a establecer tu reino aquí en Israel ahorita? Y Jesús le dijo: eso solamente el Padre sabe. Eso lo podemos leer en Hechos 1 del 6 al 8. Porque todavía estaban viviendo bajo la emoción. ¿Cuántos cristianos piensan que ya vinieron al Señor? Ya no voy a tener dolor, ya no va a haber conflictos en mi matrimonio, mis hijos van a caminar como corderitos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? De repente el enemigo viene y destantea el matrimonio. Los hijos se empiezan a desbalagar. Todos los sermones parecen que son para la familia Contreras. Qué bueno que no está Paula aquí, pero de repente la emoción de pensar que todo iba a funcionar bien se te empieza a desquebrajar, y es cuando Dios te dice: o vives por fe o la emoción te va a apartar de mi camino. Es un nuevo comienzo bajo otra dirección, bajo otra tesitura, que es la palabra de Dios, el cimiento de nuestro caminar, no bajo la emoción. ¿Te imaginas que nuestro matrimonio se basara en la emoción? Nadie dijo amén. Si mi matrimonio se basara en la emoción, creo que ya tendría como unos 340 divorcios. Si se basara en la emoción. Pero como yo sé que el cristianismo es un sí y un amén, yo camino en las promesas de Dios. Yo camino en las promesas de Dios. Y mis hermanos, nosotros necesitamos la frescura del Espíritu Santo para caminar en libertad. Dice Hechos 2 del 1 al 4, escúchenlo por favor. Dice la palabra de Dios: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lengua de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba la capacidad. Tenemos la promesa de Dios cumpliéndose en los discípulos. Y de repente empezaron los ataques. Ese mismo día, manifestada la presencia de Dios, el Espíritu Santo, de repente vienen las críticas: están borrachos, son ignorantes, no saben lo que dicen. Y entonces Pedro, con la valentía, aquel hombre que lo negó,
Aquel hombre emocional que sacó la espada y dañó al siervo del sacerdote, ese hombre impulsivo, lleno de la valentía y del conocimiento, porque el Espíritu Santo vino y habló a su vida, empezó a hablar qué era lo que estaba aconteciendo. Y habló con tal autoridad que más de 3,000 personas aceptaron a Jesucristo en su corazón. Arrepentidos dijeron: varón, ¿y qué debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro le dice: arrepentidos de sus pecados y bautícense en el nombre de Cristo Jesús. Y empieza el despertar de la iglesia bajo el mover del Espíritu Santo. Y ahora nosotros, como dice 2 Corintios 4:7, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestros corazones, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. El poder de Dios obrando en nuestras vidas. Cuando tú oras por un enfermo y esté sana, es Cristo obrando a través de tu vida. Cuando tú predicas a un matrimonio y el matrimonio reconciliado, es Dios a través de su Espíritu Santo dándote la palabra para que ese matrimonio sea transformado. Cuando tú vas y oras por un preso que estaba amargado, frustrado, y oras y es quebrantado y llora y es liberado, es el Espíritu Santo que obra en tu vida para que cumplas el propósito, mi hermano. Por eso cuando Pedro y Juan iban camino al templo, la hermosa, y de repente ven la necesidad de un hombre que está cojo de nacimiento, y aquel mendigo estira su mano esperando recibir dinero. Pero sabía Pedro quién era y sabía Juan lo que tenían. Y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. ¿Qué sucedió? Un milagro. Dios a través de su iglesia obra milagros de gente que le creen, pero que le dan la honra a Él. Necesitamos nosotros este nuevo comienzo bajo el influjo del Espíritu Santo para que solamente sea Él transformando vidas. Mis hermanos, vienen pruebas a nuestro matrimonio. Vienen pruebas. Yo no sé, pero cada 10 años parece que viene una nueva. Matrimonios de 40 años separándose. Matrimonios jóvenes no estableciendo la relación, porque ahora los jóvenes piensan: vivo 10 años y me cambio. Porque no tienen claridad en el plan que Dios hizo para el matrimonio. Vidas de jóvenes insatisfechos porque ya no anhelan una casa, ya no anhelan un carro, ahora quieren viajar por todo el mundo, pero no quieren trabajar. Dios quiere que tú y yo estemos caminando, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Que el comienzo como hijos de Dios ya no sea en las emociones. Ahora Cristo Jesús es la esperanza para la humanidad a través de tu vida. Cristo Jesús ha levantado tu vida como el ejército de creyentes que van a conquistar a un mundo falto de amor, pero necesitan ver una iglesia sometida a su palabra. Mi hermano, tus emociones que se imponen a la palabra destruyen tu familia y destruyen la iglesia. Pero cuando tus emociones son sometidas a la palabra de Dios, tu vida va a crecer y se va a fortalecer en la libertad y en la frescura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces tus emociones van a tener un ancla y no te va a permitir hablar o correr, porque Dios te dice: espérate, yo estoy haciendo la obra. Y cuando esa emoción negativa quiere imperarse en ti, tú dices: Señor, ¿tú qué dices? Y el Espíritu de Dios te va a guiar para que hagas lo que es correcto. Por tus emociones te has apartado de gente que puede ser una bendición. Por tus emociones has dejado de asistir a la iglesia, porque antes que obedecer a Dios obedeciste a tus emociones. El cuerpo de Cristo está en movimiento. Hay una respuesta. Hay una respuesta que la iglesia tiene para el mundo.
pero necesita gente llena del Espíritu Santo. Necesita gente que camine de manera sobrenatural. Al que te ofende, perdónale. Al que te quite, dale. Al que te esté vociferando, encomiéndale a Dios tu causa y Dios peleará. Pero dejemos de vivir bajo las emociones y empecemos a guiarnos por el consejo, la ordenanza de la palabra. Los verdaderos hijos de Dios, que estamos permitiendo que la palabra nos encamine, las circunstancias difíciles y las pruebas vividas ya no podrán detener tu llamado, porque Él te ha llamado para que seas libre, pero bajo la frescura tuya. Que este nuevo comienzo de la iglesia sea bajo la guianza del Espíritu Santo y la fortaleza para nuestras vidas. ¿Cuántos necesitamos quitarnos esas emociones y permitir que nos guíe el Espíritu Santo en nuestras vidas? Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos atrevernos a hablar lo que Dios dice en nuestros corazones. A lo malo hay que llamarle malo y a lo bueno hay que llamarle bueno, pero tenemos nosotros en la iglesia, en esta iglesia, tenemos que empezar a hablar verdad en Cristo. Si no hablas verdad en esta iglesia, la mentira o la emoción negativa te va a sacar. ¿Sí me expliqué? Si no hablamos verdad unos con otros, en un momento va a surgir lo que somos realmente y eso nos va a alejar. Pero si nosotros empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo, vamos a hablar verdad y la verdad nos va a mantener unidos. Por eso yo les invito, familia, tengamos un nuevo comienzo bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Necesitas perdonar a alguien? Perdónalo, porque la palabra lo ordena. ¿Necesitas reconciliarte con alguien? Hazlo, porque la palabra de Dios te lo ordena. ¿Necesitas hacer algo para que tu vida sea distinta? Si la palabra de Dios lo ordena, hazlo. Y si alguien te pide que le compartas de la palabra de Dios, aunque tú no te sientas digno, hazlo, porque Dios te va a usar para bendecir la vida de esa persona. Pero tenemos que ser libres. El nuevo comienzo en Cristo Jesús es que a libertad somos llamados y hemos recibido el poder de Dios para ser felices. Para ser felices. Que nadie te robe la bendición que Dios te ha dado. A libertad fuiste llamado. Disfrútalo. Que este nuevo comienzo sea bajo el influjo de la palabra de Dios y que Él te encamine cada día en su amor y en su misericordia. Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Hoy tienes la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo guíe tu caminar. Y deje de vivir bajo las emociones que te hacen tanto daño. ¿Dejarás que Dios tenga ese nuevo comienzo contigo? ¿Le permitirás a Dios que tu vida sea distinta? Hoy es el día que hizo el Señor para que seas distinto. Pongámonos de pie.